Primeramente, pues le doy las gracias por haber accedido a participar de estas noches de reflexión. Es un momento muy especial, muy propicio ahora en la Cuaresma para tomar tiempo y pensar en ciertas cosas. Los que hemos estado planificando y coordinando este retiro cuaresmal, somos un grupo de hermanos, de amigos que nos conocemos desde hace un rato, ¿no? Allá para los años 80 y 90, en Puerto Rico formamos parte de la pastoral juvenil del Movimiento por un Mundo Mejor. Quizás algunos de ustedes en su momento fueron a un retiro nuestro y participaron en una de nuestras dinámicas. Nosotros precisamente cuando comenzamos en ese grupo, cada uno de nosotros empezó en ese grupo porque fue a un retiro, tuvo un encuentro con Dios, sintió un llamado para seguirlo, para evangelizar, para ser su apóstol, y respondimos a ese llamado. Por eso nos unimos como grupo, hicimos parte del Movimiento por un Mundo Mejor, y así estuvimos dando retiros, dinámicas por toda la isla, donde quiera que nos llamaban, ahí íbamos. Fue una juventud muy, muy linda. Pero efectivamente éramos muy, muy pequeños, muy, muy niños, y con el tiempo pues cada uno pues fue haciendo su vida, ¿no? Está el que se tuvo que ir a seguir sus estudios, está el que se casó, está el que se mudó de Puerto Rico, y poco a poco el grupo se fue como despegando un poquito. Seguíamos en contacto por amistad, por amor y demás, pero ya no estábamos tan activos haciendo nuestras dinámicas, ¿no? Pero gracias a Dios, tengo que darle gracias a Dios que por la pandemia y por otras cositas que Papá Dios puso en nuestro camino, nosotros hemos logrado volver a unirnos y volver a retomar aquel sí que le dimos a Jesús en aquel momento, de seguir hacia adelante, de seguir evangelizando, de seguir llevando su mensaje. Y por eso es que básicamente los que hemos organizado esto esta noche, por eso es que estamos aquí, ¿verdad? Porque queremos seguir llevando el mensaje. Sin embargo, aparte de nosotros, están ustedes, los que han querido de igual manera participar de estas reflexiones. Son ustedes que por alguna razón vieron el mensaje, vieron el anuncio, a lo mejor entraron a Facebook y vieron un post en la página de algún amigo de ustedes, alguien les mandó un email, lo dijeron en su parroquia, por la razón que sea. Por alguna razón, Papá Dios quiso que tú estuvieras aquí esta noche. Y eso es lo importante, ¿no? Aquí ya sabemos que tú estás aquí. Y yo te invito, te exhorto a que tú abras tu corazón, abras tu mente y permitas que Papá Dios hable a ti, hable a tu corazón. ¿Okay? Les quiero compartir, y no quiero detenerme mucho en esto, pero es una lectura muy corta del Evangelio según San Lucas, el capítulo 18 del 35 al 43, que dice que en aquel tiempo, cuando se acercaba Jesús a Jericó, había un ciego sentado junto al camino pidiendo limosna, y al oír que pasaba la gente, preguntó que qué pasaba. Le informaron que pasaba por allí Jesús de Nazaret, y él, sabiendo quién era, empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban con él, los que estaban allí, lo mandaban a callar, y él gritaba aún más fuerte: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, al escucharlo, pidió que lo trajeran. Lo miró al ciego y le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? Y en ese momento el ciego, se llamaba Bartimeo, le dijo: Señor, que yo vea. En ese momento Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Con esta lectura lo que quiero es que ustedes pues abran su mente, como les dije, y su corazón, y que así como este ciego le pidió a Jesús lo que le pidió, que nosotros también adoptemos esa frase, empezando desde hoy, durante toda la Cuaresma o hasta cuando ustedes quieran, ¿no?
Señor, que yo vea. Señor, que yo vea qué es lo que tú quieres de mí. Señor, que yo vea qué es lo que está pasando en mi vida. Señor, que yo vea por qué yo no soy feliz. Porque yo trato de hacer las cosas y no encuentro cuál es la razón de hacer las cosas. Porque no puedo perdonar. Señor, que yo vea qué es lo que tú quieres de mí. Señor, que yo vea tu amor. Señor, que yo te vea. Es esa la actitud con la que quisiera que empecemos este día de reflexión, esta noche de reflexión, pidiéndole al Señor que nos permita verlo, que nos permita escuchar. Y en ese mood, pues voy a dejar a la persona encargada esta noche, mi hermanito Tony, que es el que va a estar dirigiendo nuestra reflexión esta noche, y a su esposa Betsy, para que de igual manera pues haga una oración de reflexión, de intercesión por él. Así que yo les dejo el micrófono a Tony y a Betsy. Muchas gracias, Marta. Gracias a todos los que están atendiendo esta noche al llamado de nuestro Señor Jesucristo, participando de este retiro. Primero vamos a hacer la oración de intercesión, que la va a hacer Betsy, y luego vamos a pasar con George Torres, que es cantante de música cristiana. Él nos va a dar una canción de introducción y luego yo comenzaré con el tema y posteriormente finalizaremos también con una pequeña canción para poder meditar. Bueno, Señor Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos das esta noche, por poderte bendecir y alabar, Señor. Te presento a Tony, Señor, tú sabes cuánto te ama. Te pido, Señor, que seas tú el que lo guíe en esta charla, que hables tú a través de él, Señor. Te pido por todos los participantes para que abran su corazón y que les llegue el mensaje que Tony les tiene para ustedes, Señor. El mensaje de resurrección, y que viva para siempre en nuestros corazones, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos damos paso a Jorge para que nos dé esta canción de introducción. Por lo general nosotros los retiros comenzamos con una cancioncita. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, y pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, y pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón
necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Renuévanos, Señor, en esta noche. Bendícenos a todos, Señor. Amén. Gracias, Jorge, por esa canción. Y definitivamente es lo que vamos a estar haciendo en esta noche. El tema que nos corresponde, en el tema obviamente de Cuaresma, en este caminar, es justamente eso, es vaciar ese corazón para que Dios lo pueda cambiar. Y Cuaresma no es otra cosa más que poder reflexionar en todas las cosas que nosotros estamos haciendo, de camino a la resurrección de Jesucristo. Comenzamos el miércoles de ceniza y justamente la Cuaresma termina justamente antes de la última cena, Jueves Santo. Desde que me hablaron del tema y Hernán propuso hablar sobre el hombre viejo y el hombre nuevo, pues yo estuve pensando, ¿qué podemos hacer, de qué podemos hablar que identifique esa transformación en el corazón de cada uno de nosotros, como cantaba Jorge? Y sin duda, rápido me vino a la mente el personaje de Pablo, porque Pablo, y lo vamos a discutir rapidito porque yo sé que algunos no están acostumbrados a escuchar mucho de Pablo, sí sabemos que está en el Nuevo Testamento, que escribió muchas cartas, que hizo muchos viajes y demás, pero Pablo tuvo una educación privilegiada. Pablo se crió en un ambiente, podríamos decir, bastante acomodado. Tanto es así que Pablo hablaba 4 idiomas, mucha gente no sabe eso. Pablo hablaba hebreo, latín, arameo, griego. Nació en un área del distrito romano, era Cilicia de Tarso, lo que hoy se conoce como Turquía. Él nació más o menos entre un 5 a un 10 años después de Cristo. Y fue criado en el judaísmo, bajo la ley estricta, cumplimiento de todos esos conceptos. Pues él tenía la libertad de poder moverse por todo ese territorio romano sin ninguna dificultad, como estaba pasando con los discípulos de Cristo, que estaban siendo perseguidos. De hecho, Pablo fue uno de los perseguidores más temidos durante esa época. Él tenía carta abierta por parte de los sacerdotes y de los romanos para poder entrar a la casa de los cristianos, sacarlos, arrestarlos, llevarlos a juicio y en muchos casos aplicar la pena de muerte. Tanto es así que él participó y dio su voto para que mataran a quien nosotros conocemos como el primer mártir de la Iglesia Católica, que fue San Sebastián. Y de hecho, tengo aquí 2 lecturas que así lo afirman. En Hechos 8:1-4, del 1 al 4, dice así: y Saulo aprobaba su asesinato. En aquel día comenzó una gran persecución contra la congregación que estaba en Jerusalén. Todos, menos los apóstoles, fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres devotos se llevaron a Esteban para enterrarlo e hicieron un gran duelo por la palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ya vemos que el Nuevo Testamento nos testifica que Pablo en efecto era un perseguidor de los cristianos. Y un poquito más adelante, en Hechos 26:8, vemos un contraste, porque fíjense cómo lee la Escritura. Hechos 26:8-20. ¿Por qué les parece increíble que Dios resucite a los muertos? Yo mismo estaba convencido de que debía usar todos los medios posibles para luchar contra el nombre de Jesús el Nazareno. Eso es exactamente lo que hice en Jerusalén. Con la autorización de los sacerdotes principales, encerré en prisión a muchos de los santos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
¿Por qué presento a Pablo? Pablo sufrió la conversión más grande que podemos encontrar dentro de su corazón. ¿Por qué yo lo digo de esta manera? Porque Pablo, siendo criado dentro de la religión o del judaísmo, bajo esta escuela tan rigurosa, de hecho, él fue discípulo de Gamaliel. Gamaliel tuvo el título de Rabán, que iba por encima de Rabí. Si ustedes recuerdan, en aquel tiempo a todos los maestros se les llamaba Rabí. Pero Gamaliel fue tan prominente que podríamos decir que fue maestro de maestros o doctor de doctores, y a él le dieron el título de Rabán. Y él fue, Gamaliel era nieto de Hillel, que fue una de las dos escuelas que más predominaban en la cuestión esta del judaísmo. Por eso era que estaba tan arraigado dentro del corazón de Pablo la persecución contra los cristianos, porque él pensaba que estaba haciendo un servicio a Dios, pues como él era judío, él estaba persiguiendo a los cristianos y matando a lo que ellos consideraban en ese tiempo que era una secta, ¿verdad? Esos cristianos que hablaban del amor, que hablaban del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Le estoy presentando aquí un pequeño cuadro donde muestra los viajes, más o menos fueron 4 o 5 viajes los que hizo Pablo para poder ir iglesia por iglesia, para mostrarle a todo el grupo de cristianos y poder organizarlos, porque recuerden que todas estas regiones tenían diferentes culturas, diferentes idiomas. El cristianismo ya estaba comenzando a esparcirse. Una vez Jesucristo dio esa orden y envió a sus apóstoles 2 en 2, el cristianismo se expandió rápidamente. Y Pablo se encontró con que estaban ocurriendo muchas cosas indebidas dentro de la iglesia, porque cada cual empezaba a mezclar lo que entendía que debía tener el culto, porque obviamente estaban poniendo parte de su cultura. Pues Pablo no, Pablo fue allá y empezó a decirle, mira, no, ese hombre viejo que habita en ti y en mí, del Antiguo Testamento, ya no. Desde que Jesucristo vino, eso cambió. Y nosotros tenemos que ahora seguir el camino del Nuevo Testamento, o sea, el camino de la nueva alianza. Lo voy a explicar rapidito ya mismito. Pablo encontró también que dentro de esas comunidades había un problema que es el mismo que estamos teniendo en el tiempo presente, y era que los hombres de cada ciudad se acomodaban fácilmente y asimilaban las cosas que alejaban de Dios, no acercaban a Dios. Si lo ponemos en el tiempo presente, podríamos estar hablando del asimilismo que tenemos hoy en día, de todo este tipo de cosas que se está hablando de inclusividad, la cuestión esta de fraternidad ecuménica, donde hay personas que dicen que todas las religiones son lo mismo, de que básicamente dentro de eso, ¿verdad? Y nos vamos desviando de lo que Jesús fundó en su iglesia y de lo que Jesús quiso para nosotros, para poder obtener esa salvación. Y las comunidades estaban olvidando, o no olvidando, tal vez que no tenían claro todavía, que toda la gracia que Dios tenía para nosotros fue dada por el Espíritu Santo y por ese sacrificio perfecto que fue Jesucristo. Y cuando hablo de gracia no estoy hablando de una broma o algo que sea chistoso. Cuando en la Biblia hablamos de gracia, son dones, son regalos especiales que Dios otorga a ciertas personas. Por ejemplo, como vemos el saludo del arcángel Gabriel a María, donde le dice, bendita tú, llena de gracia. Ese era el saludo de los saludos. Por lo tanto, cuando Dios nos da una gracia, nos está dando un don sobrenatural y sumamente especial. Entonces Pablo quería hacerle entender a todas estas comunidades que si nos manteníamos con todas esas actitudes viejas del hombre viejo, del Antiguo Testamento, de la antigua alianza, estábamos caminando contrario a lo que Jesucristo quería, que era buscar la salvación. Y de manera que estábamos trabajando, como quien dice, en tinieblas. Esa época se trabajaba como en tinieblas. Y dice Pablo en Efesios 7, en otros tiempos eras tinieblas. ¿Por qué? Porque se refería, y él lo decía con autoridad. ¿Por qué? Porque Pablo conocía toda la ley, conocía el judaísmo. Él perteneció a ese grupo de los fariseos. Si recuerdan, uno de los grupos que más atacó y persiguió a Jesucristo fueron los fariseos. Donde quiera que Jesucristo aparecía, ahí aparecían los fariseos para tratar de hacerle preguntas capciosas y tratar de encontrarlo en alguna falta para poder acusarlo. Así que Pablo está hablando de corazón, de lo que significa ese hombre viejo en ti y en mí. Por eso este camino de Cuaresma, estos 40 días de preparación tienen que ser de análisis interior desde nuestro corazón, profundamente, con arrepentimiento. Y un poquito más adelante les voy a hablar de lo que conlleva la Cuaresma para que lo podamos poner en contexto. De manera que nosotros lo que vamos a buscar en estos próximos 15 o 20 minutos que nos queda es que podamos entender
que tenemos el trabajo de remover ese hombre viejo que aún habita en nosotros. Muchos de los que están escuchando posiblemente se están iniciando en la iglesia o llevan algún tiempo o llevan muchos años. Pero a pesar de eso, Pablo nos dice, como dice aquí en Romanos 6:6, y lo leo para que lo tengamos textualmente de la Biblia: como ustedes saben, el hombre viejo que está en nosotros ha sido crucificado con Cristo. Las fuerzas vivas del pecado han sido destruidas para que no sirvamos más al pecado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En otras palabras, Pablo le está diciendo a los romanos, a esa comunidad que existía ya en Roma, que cuando Jesucristo muere, lo hizo por amor a nosotros, para que todos esos pecados del hombre que vienen desde Adán y Eva fueran puestos en esa cruz y nosotros pudiésemos unirnos a la nueva alianza. Y aquí les voy a explicar lo siguiente. Tenemos la vieja alianza y la nueva alianza. La vieja alianza fue la que Dios hizo también en la nueva, o sea que Dios es el que nos da esa gracia y ese don, pero en la vieja teníamos a Abraham como el mediador, en la nueva tenemos a Jesucristo como el mediador. ¿Okay? Luego, para obtener esas gracias había que dar unos sacrificios, por eso es que leemos tanto en el Antiguo Testamento que se ofrecían esos primeros cultivos, esos primeros animales que nacían, se le ofrecían en sacrificio a Dios como dando honor a las bendiciones que Dios daba. En el Nuevo Testamento, ese sacrificio es Jesucristo, el sacrificio perfecto, puro, limpio, el inmaculado, el que realmente satisface a Dios. En la antigua alianza, lo que buscaba Dios era darle al pueblo judío cumplirle su promesa. ¿Cuál fue la promesa? Llevarlos a la tierra prometida. Obviamente había que cumplir unos mandamientos. ¿Qué pasó? Ya lo conocemos. Durante 40 años vagaron por el desierto e intentaban y tropezaban y pasaban muchísimas cosas. Dios entonces, ¿qué hace dentro de la nueva alianza? Recuerden una cosa, el pueblo escogido de Dios eran ¿quiénes? Los judíos. Todos los demás eran considerados gentiles o paganos. Por lo tanto, yo que soy puertorriqueño, pues soy considerado un pagano o un gentil. Si tú vives en otra parte del mundo, igualmente, hasta que vino Jesucristo y por su sacrificio nosotros y por el bautismo y los demás sacramentos, nos hacemos hijos, nos hacemos herederos y tenemos entonces bajo la nueva alianza esa oportunidad de cambiar ese hombre viejo y convertirnos hacia un hombre nuevo y poder optar por el premio final que va a ser la vida eterna. Por eso es que Pablo trabajó tanto para que nosotros entendiéramos, especialmente esas comunidades que estaban iniciando, lo que Dios quería para nosotros. Continuamos aquí en Efesios, cuando Dios le revela a Pablo ese gran misterio. Efesios 3, 1 al 11. Por eso yo, Pablo, el prisionero de Cristo, por ustedes, los no judíos, ya yo expliqué eso, a lo mejor han sabido de las gracias que Dios me concedió para bien de ustedes. Por una revelación se me dio a conocer su proyecto misterioso, tal como acabo de expresárselo en pocas palabras. Según esto, pueden apreciar el conocimiento que tengo del ministerio de Cristo. Este misterio no se dio a conocer a los hombres de tiempos pasados, Antiguo Testamento. Por eso ahora acaba de ser revelado mediante los dones espirituales de los santos, apóstoles y profetas, que en Cristo Jesús los pueblos paganos tenían derecho a la herencia, que ya no están aparte y que van a gozar de la promesa. Esta es la buena nueva. Ahí está esa gran revelación, de la que ha llegado a ser servidor sin mérito alguno mío. Pues Dios me concedió esta gracia en el momento de su fuerza cuando actuó en mí. A mí, el menor de todos los creyentes, se me concedió esta gracia de anunciar a los pueblos paganos la incalculable riqueza de Cristo y de esclarecer en qué forma se va realizando el proyecto secreto, escondido de siempre en Dios, creador del universo. En adelante, los poderes y autoridades del mundo de arriba podrán descubrir, mirando a la iglesia, los más diversos aspectos de la sabiduría de Dios, conforme al plan que Dios trazó desde el principio en Cristo nuestro Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Puntos bien rápidos y sumamente importantes en esta lectura que Pablo le escribe a los Efesios para poder explicar tanta información en tan solo 11 versículos. Primero, él se hace llamar
esclavo de Cristo, como debemos ser nosotros en el servicio. Por eso nosotros siempre nos llamamos servidores, porque queremos estar al servicio de Cristo y poder cumplir con lo que Él nos pide, con esos mandamientos. Nuevamente, vuelve a mencionar la gracia de Dios. Pablo habló muchísimas veces sobre esa gracia, sobre ese don y sobre ese regalo, porque a través de ese regalo es que el proyecto de Dios se podía entregar a los hombres bajo el sacrificio de Jesucristo. Entonces, la única manera de poder obtener este conocimiento era bajo el conocimiento o bajo la infusión del Espíritu Santo. Por eso es que nos dice que Él recibió toda esa información por medio de los dones del Espíritu y de los apóstoles que lo fueron instruyendo. Si ustedes recuerdan, cuando Pablo se encuentra con Jesucristo, en algunas partes dicen que cayó de un caballo, en otras partes no vamos a discutir eso. El asunto es que Pablo se encuentra con Jesucristo porque cae al suelo persiguiendo a los cristianos de camino a Damasco, y allí él ve una luz cegadora, inmensa, y escucha una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y la pregunta correcta de Saulo fue: Señor, o sea, yo no te estoy persiguiendo a ti, ¿qué quieres de mí? Y es lo que nosotros en Cuaresma debemos preguntar en estos 40 días. Señor, ¿qué tú quieres de mí? Como leyó Marta al principio, de ese ciego que pedía, ¿no? Quiero ver, yo quiero ver esa luz, quiero ver la luz de Cristo. Entonces Pablo la recibió a través del Espíritu Santo, de los apóstoles que lo ayudaron, que lo fueron guiando esos 3 días que él estuvo ciego. Y cuando Ananías impuso las manos sobre él y el Espíritu Santo vino sobre él, dice que cayeron en esas escamas de los ojos y él pudo ver. ¿Pero qué pudo ver Pablo? Pues pudo ver la grandeza, la misericordia, el amor de Jesús y la grandeza de Dios. ¿Sí? Por eso es que Pablo insiste tanto en que nosotros, los paganos, pero ahora hijos de Dios en la nueva alianza, recibimos ese derecho de la gran herencia de la vida eterna por medio del Espíritu Santo y del sacrificio que Jesucristo hizo. Por eso es que vamos a celebrar ya pronto la Semana Santa, que es la muerte, pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros celebramos un Cristo vivo, no un Cristo muerto. ¿Okay? Pablo así mismo se llama, que era el menor de los creyentes. Pues claro, si él era el que persiguió a los cristianos, inclusive votó para que asesinaran a muchos de ellos. Pues claro que era el menor de los creyentes. ¿Cuántos de nosotros no tenemos muchas veces esas actitudes? Ese hombre viejo en nosotros, cuando damos una contestación, o cuando no damos la mano, cuando no hacemos misericordia, cuando no hacemos lo que tenemos que hacer en su momento. Y muchas veces por comodidad nos quedamos en nuestra zona de confort y no hacemos nada. Por eso es importante que nosotros llevemos este mensaje, por eso es que estamos haciendo este proyecto, porque queremos seguir evangelizando y llevando esa buena nueva que es el Evangelio de Jesucristo. Pero es importante que aquí también nos menciono un último detalle, y es que eso se logra por medio y a través de la iglesia. Yo no puedo decir, porque es difícil, querido amigo y hermano, yo no puedo decir que yo creo en Dios, pero voy a hacer todo este trabajo fuera de la iglesia. Porque este proyecto de la iglesia no le pertenece ni a los sacerdotes, ni al Papa, no. Esto es un proyecto de la misericordia de Dios. Y Él utilizó a su Hijo Jesucristo para entregarnos a nosotros esa gran herencia y nosotros la estamos administrando. Cristo es la cabeza y nosotros somos ese cuerpo que está trabajando ahí. Por lo tanto, si tú estás diciendo, y yo lo he escuchado dentro de los mismos católicos, de que yo no tengo que ir a la iglesia porque yo creo en Dios y con eso es suficiente, permítame decirle, querido amigo, hermano, conocido, familiar, necesitamos estar en la iglesia aún con todos los errores que hay dentro de la iglesia, porque está formada por pecadores, ¿verdad? Porque así que está la iglesia llena de pecadores, igual que está lleno un hospital. Así que tenemos que entender que ese hombre viejo nos está llevando a tomar unas decisiones que tal vez no sean las más correctas. Cuaresma, como les dije, es un tiempo donde la iglesia nos ofrece un tiempo de conversión, de arrepentimiento y de perdón. Me gustaría mucho, y lo digo, ¿verdad?, con tristeza, que si nosotros fuéramos tan vivos para celebrar el tiempo de Cuaresma como lo hacemos con Navidad. Obviamente hay una gran diferencia. En Navidad hay mucha alegría, cantos, demás, tradiciones, pero Cuaresma es tan importante, o yo diría, sí, más importante, porque estamos celebrando tantas cosas que pasan en Semana Santa, desde la institución de la Eucaristía, la pasión, muerte y resurrección de Cristo,
la promesa de la llegada de Pentecostés y todo ese tipo de cosas que vienen después, que nos dan esa alegría de poder vivir el cristianismo, el catolicismo en este caso. Nosotros tenemos que procurar que nos preparemos correctamente y que hagamos reparación, porque yo puedo decir que estoy arrepentido, mi hombre viejo, mi hombre interior puede decir, yo estoy arrepentido de lo que hice, tal cosa, pero si yo no hago nada para remediar eso que hice, pues se queda en palabras vanas. Y la iglesia pues nos invita a que hagamos ayuno, hagamos oración, podemos hacer limosna, pero limosna no desde el punto de vista de que saqué un billete de mi bolsillo y se lo entregué a alguien. Limosna puede ser, por ejemplo, esto que estamos haciendo ahora mismo, llevando la palabra. Usted puede ayudar a un vecino, usted puede soportar a un vecino, a un amigo, tratar de ayudar en cualquier cosa. O sea, hay muchas formas de hacer esa reparación. Y Pablo insiste múltiples veces en que tú y yo tenemos que estar bien pendientes de nuestro hombre interior. ¿Por qué? Porque dentro de nuestro hombre interior hay muchos hábitos y cosas viejas que son las que nos hacen cometer tantos actos en el día a día que nos separan de Dios, que nos alejan de Dios. Obviamente dentro de nuestro corazón, y si ustedes se fijan y recuerdan, Jesucristo hablaba mucho del corazón. Y en muchas parábolas hablaba del corazón. ¿Por qué? Porque del corazón nace nuestro sentimiento, de nuestros sentimientos salen ¿qué? Acciones y palabras que nos acercan o nos alejan de Dios. De hecho, yo leí hace como unos 10 años atrás, en un estudio que hicieron sobre el corazón y encontraron que dentro del corazón hay fibras, que hay neuronas. Y a mí me enseñaron que las neuronas estaban en el cerebro. Así que por alguna razón que tú y yo no conocemos juntos, o sea, no conocemos, Jesucristo ya sabía que dentro del corazón había algo más que era muy poderoso y que nosotros desconocemos. Y entonces Pablo en Efesios le dice y le advierte a ese pueblo uno de los secretos tal vez más grandes, aparte del que leímos ahorita, que nosotros todavía no estamos comprendiendo. ¿Sí? Pablo le hizo saber a los efesios que lo más importante dentro de este nuevo evangelio, de esta buena nueva, es el amor. ¿Por qué el amor? Y no estoy hablando del amor carnal, ni el amor fraternal, ni el de padre y madre, no. Es que nosotros todavía no podemos comprender ni abarcar lo que el amor significa. Les voy a dar un ejemplo. Yo puedo tomar a todos los que nos están viendo esta noche, no sé cuántas personas hayan conectado, 20, 30 personas, cada cual con su experiencia. Yo tomo toda la experiencia que ustedes tienen, la voy a elevar a la potencia de 7 billones, que son todos los habitantes que hay en el mundo, y la voy a multiplicar por los 4 billones de años que dicen los científicos que tiene la Tierra. Ese número que no podemos imaginar con todos esos ceros, todavía tú y yo no vamos a entender lo que el amor de Cristo significa en nuestras vidas, lo que Dios hizo para entregar a su Hijo para que nosotros tuviésemos la salvación. Y aún así, con toda esa explicación, nosotros todos los días seguimos poniendo una astillita y una astillita y una astillita en esa cruz, cuando Jesucristo murió para decirnos que todo estaba perdonado, que podíamos regresar a casa y que el Padre nos estaba esperando. Y les voy a leer lo que Pablo le escribió a los efesios para que ustedes comprendan el valor y la magnitud de todo lo que él escribió aquí. Pensando en todo esto, doblo las rodillas en presencia del Padre, al que se refiere toda patria en la tierra y toda familia celestial. Pues patria viene de Padre. Que Él se digne, según la riqueza de su gloria, fortalecer en ustedes por su espíritu el hombre interior. Que Cristo habite en sus corazones por la fe, que estén arraigados en el amor y en él puedan edificarse, que sean capaces de comprender con todos los creyentes cuán ancho, cuán largo, cuán alto, cuán profundo es, en una palabra, que conozcan este amor de Cristo que supera todo conocimiento. En fin, que queden colmados hasta recibir toda la plenitud de Dios. A Dios cuya fuerza actúa en nosotros y que puede realizar mucho más de lo que pedimos e imaginarnos. A Él la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones y todos los tiempos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nuevamente, tenemos aquí que Pablo vuelve y menciona Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Santísima Trinidad, un solo Dios. Ya Pablo, apenas pasados 50 años después de Cristo, vamos a poner más o menos 30, 40, 50 después de Cristo, ya Pablo está poniendo en la iglesia y la mente de todas esas iglesias primitivas
la importancia de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nos estaba diciendo que esto lo íbamos a poder lograr si nos manteníamos en la iglesia siguiendo a Cristo Jesús como único mediador. Se van dando cuenta de la importancia que tiene Pablo porque Pablo tenía los dos pies, yo puedo decir este mismo, entre el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. Pablo fue criado de una manera tan recia. El que tenga un amigo judío, yo tengo aquí, que nos están viendo, un amigo de nosotros, que él trabajó con un hermano judío. Son tremendas personas, pero son personas con una rectitud y con una pasión para hacer las cosas que es increíble. Por lo tanto, Pablo, siendo judío, con ese pie en el Antiguo Testamento y el judaísmo y todas esas tradiciones de los fariseos, pudo comprender que el amor de Cristo podía cambiar ese hombre viejo en él y pasarlo del Viejo al Nuevo Testamento y basarlo en el amor de Jesucristo en la cruz. Y Pablo sigue hablando y sigue machacando y diciendo, ustedes tienen que crucificar a ese hombre viejo porque es la única manera que podemos llegar a Cristo. En aquellos tiempos, Pablo le escribe a los romanos y les dice lo siguiente: en mí, el hombre interior se siente muy de acuerdo con la ley de Dios, pero advierto, en mis miembros hay otra ley, que lucha contra la ley de mi espíritu y paso a ser esclavo de esa ley del pecado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué le está diciendo Pablo a esos romanos? Que él dentro de su interior, aún con todo ese conocimiento y que Cristo se le presentó y le dijo, Pablo, vas a hacer esto, esta es la tarea, este es el secreto, este es el ministerio, aún él dentro de su interior siente que hay una lucha interna. ¿Por qué? Porque es hombre. Y nosotros desde Adán y Eva, desde que caímos en el pecado, hemos heredado esa tendencia a pecar, a hacer las cosas incorrectamente. Si se fijan en la figurita que puse ahí, tenemos a un Cristo crucificado, obviamente en nuestros tiempos modernos. Ya los clavos no son de hierro, los clavos son de plata y el marrón es de oro. Porque ahora estamos viviendo unos tiempos de plenitud y aún así nosotros continuamos con ese hombre viejo dándole la espalda a Dios, porque mantenemos nuestra mirada en lo exterior y no en lo interior. Esto se lo voy a decir en broma. Si mi hermano está por ahí se va a echar a reír porque estas son palabras textuales de él. Él me dice, Tony, yo te conozco, si fuera por ti tú salías con una mano de frente y otra atrás. Porque gracias a Dios, Dios no puso en mí ese sentimiento de ir en busca de esas cosas materiales, de esas cosas externas. Para mí siempre ha sido más importante otras cosas. Y es ese hombre viejo el que yo siempre estoy, cuando me levanto, trato de luchar contra él. Porque mi genética, se lo puedo decir, mi papá me está escuchando, mi genética no es de buenos amigos. Por lo tanto, y yo prendo de medio maniguetazo. O sea que esa es mi lucha interior. Mis hijos me están escuchando y saben que es la verdad. Y lo estoy testificando junto a ustedes. Por lo tanto, esa es mi esclavitud. Y nosotros tenemos que tratar de luchar contra esas costumbres, esos hábitos, esas leyes que nos deshumanizan. Y tenemos que seguir el ejemplo de Jesucristo, que aún en la cruz que decía, Dios mío, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo digo, algún día yo llegaré a eso. ¿Podemos nosotros como sociedad llegar a decir eso? Que un enemigo esté haciendo algo más en contra mía y que yo pueda decir eso y que yo no esté deseando darle un bofetón o caerle encima. Ese es el hombre viejo que tú y yo tenemos que morir y que tenemos que rendirnos todos los días para poder alcanzar lo que Cristo quiere de todos nosotros. Vamos a pasar a la próxima. ¿Okay? Vamos a tener un choque constante. Esto nunca va a parar. Esto es como la demolición del edificio. Siempre vamos a estar en esta lucha interna, en esta lucha milenaria, porque como ya les dije, vamos a tener la lucha entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo, entre ser cristiano o ser mundano, entre seguir a Jesucristo o seguir al mundo. Por lo tanto, es una lucha que no va a acabar. Lo importante es que no nos rindamos. Por eso es que Cuaresma es tan importante, porque nos va llevando paso a paso, nos va recordando desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento cuál es el paso a seguir. Por eso es que tenemos que ser honestos con nosotros mismos, interiorizar. Pablo le decía a los corintios, si a pesar de eso permanece oscuro el evangelio que proclamamos, la oscuridad es para los que se pierden. Si se niegan a creer, porque el Dios de este mundo, Satanás, los ha vuelto ciegos de entendimiento y no ven el resplandor. Palabra de Dios. Aquí Pablo claramente está diciendo que si nosotros no podemos ver la luz de Cristo, es porque estamos cegados por las cosas del mundo. Y si ustedes no sabían, se los voy a recordar. El príncipe de este mundo, y si el mundo está como está ahora mismo, es porque el que reina aquí es Satanás.
Y el que crea que Satanás no existe está muy equivocado. Satanás sí existe, es tan real que se le apareció a Cristo en esos 40 días cuando estuvo en el desierto y se atrevió a tentarlo. Es tan real que las culturas o los cultos satánicos se roban la hostia sagrada para hacer cultos satánicos. O sea que, ¿cómo es posible que un católico o un cristiano diga que el demonio no existe, que Satanás no está ahí, que no está atacando constantemente? Sin embargo, el mismo Satanás se le apareció y está constantemente viendo qué estamos haciendo nosotros, qué no estamos haciendo, para buscar esa puerta de entrada y atacar a ese hombre viejo que habita en nosotros. Así que tenemos que tener mucho cuidado porque las posibilidades del mundo son bien engañosas y siempre vienen disfrazadas. Como yo le digo a mis hijos, los problemas siempre vienen envueltos en paquetes bellos y bonitos y tenemos que tener mucho cuidado. Lamentablemente eso no exime a la iglesia. La iglesia es perfecta en sí, pero los que están corriendo la iglesia no lo somos. Desde el Papa hasta la persona más baja dentro de la jerarquía de la iglesia, no somos perfectos y vamos a fallar. Por lo tanto, tú y yo estamos siguiendo a Jesucristo, no estamos siguiendo al Papa, no estamos siguiendo a los obispos, a cardenales, a sacerdotes, a religiosos, religiosas, monjas, lo que sea. No, ellos van a fallar y nosotros dentro de la misericordia tenemos que perdonar. Y eso es parte de nuestro trabajo. Si no, estamos siguiendo una religión vana, superficial, débil, y era justamente lo que pasaba con el judaísmo y el fariseísmo, que se basaban solamente en la ley y en el cumplimiento y deshumanizaban al hombre. Por eso es que tenemos estas dificultades con el entendimiento dentro de la iglesia. Dios nunca se ha cansado de llamarnos, no se ha cansado de llamarnos. 700 años antes de Cristo, Ezequiel básicamente mencionaba esas mismas palabras que decía Jesucristo, que nosotros, el hombre viejo tenía que morir para que el hombre nuevo renaciera. Y sigo por aquí, y yo sigo teniendo mis dificultades, usted me disculpa, pero sí, yo tengo aquí a mi asistente que me está ayudando. Y se lo voy a leer de la siguiente manera, para poder adelantar porque estamos un poquito corto de tiempo. Ezequiel, 700 años antes de Cristo, escribió lo siguiente: les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo, les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Yo les pregunto, ¿acaso eso no es lo mismo que está ocurriendo ahora en el 2021? Y Ezequiel lo escribió 700 años antes de Cristo. Lo mismo que Pablo le predicaba a todas las iglesias primitivas. Teníamos que salir de ese hombre viejo y tener un corazón que mirara a Dios, que se arrepintiera y que buscara hacer las cosas que nos acercaran a Dios, que nos dieran la oportunidad de la gracia y de obtener el cielo. Y que teníamos que renunciar a ese hombre viejo para poder salir de esa antigua alianza. Pablo continúa y refuerza la autoridad de Cristo en la iglesia y lo hace predicándole a todas esas iglesias primitivas que para poder aspirar al cielo teníamos que imitar a Cristo, no había otra forma. Teníamos que dejar todas esas cosas del mundo. Lo mismo que pasaba y lo mismo que pasaba hace tantos años. La única diferencia es que en aquellos tiempos los hombres tenían túnicas, sandalias o andaban descalzos, pero hoy andan en buenos carros, andan con buenos zapatos, con buena ropa, pero los pecados siguen siendo los mismos, las mismas situaciones. Por lo tanto, tenemos que seguir insistiendo, como nos decía Jesucristo. Tenemos que morir a ese viejo hombre para renacer en Cristo Jesús. Y aquí voy a hacer un alto porque es bien importante que entendamos una cosa. Jesucristo es el único mediador por el cual esa nueva alianza tomó forma. Por eso es que Pablo insistía tanto en seguir el camino de Cristo y no el camino anterior. Y cuando digo mediador es porque Jesucristo fue el que Dios puso para que tú y yo recibiéramos bajo ese sacrificio la salvación. Tenemos intercesores. Y estamos hablando ya de dogmas y cosas de la Iglesia Católica per se. Intercesora, por ejemplo, ahorita Betsy hizo una oración por mí y ella está intercediendo por mí. ¿Ella me puede curar? ¿Ella me puede salvar? Claro que no. Yo puedo orar a un santo porque entiendo que tiene unas virtudes y recibe unos dones y pedirle una asistencia especial. Sí lo podemos hacer. Lo que no podemos hacer es adorarlo, porque eso sería idolatría. Pero esa es la diferencia entre mediador o un intercesor. Y los intercesores pueden ser muchos. ¿Okay? Y eso es importante que lo podamos comprender para que lo podamos utilizar durante este proceso de Cuaresma.
Pablo encontró que los errores eran repetitivos cada vez que hizo sus 4 viajes, donde quiera que él iba, encontraba básicamente problemas que se repetían y se repetían. Por eso él escribió a los colosenses: ustedes siguieron un tiempo ese camino y su vida era así. Pues bien, ahora rehacen todo eso: enojos, arrebatos, malas intenciones, ofensas y todas las palabras malas que se pueden decir. No se mientan unos a otros. Ustedes se despojaron del hombre viejo y de sus vicios y se revistieron del nuevo hombre, que no cesa de renovarse a la imagen del Creador hasta alcanzar el perfecto conocimiento. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Simplemente, no voy a abundar mucho porque se explica por sí solo. Tenemos que salir de ese hombre viejo para poder hacer este hombre nuevo. Por ejemplo, si usted tiene un vasito con arena, porque le gustó una arena de esta playa que fue, una arena amarilla, bonita y muy brillosa, pero de momento fue a otra playa y encontró esta arena blanca, cristalina, cogí otro vasito y le dice: déjame cambiar esta arena que tengo en este vaso por esta que tengo en este otro. Y usted coge esa arena blanca y la vierte sobre la arena amarilla del vaso que está lleno. ¿Qué va a pasar? Que la arena blanca cae sobre la amarilla, se desperdicia y nunca entró en el vaso. ¿Por qué? Porque ya el vaso está lleno. Leyes físicas. En el universo nunca existe un vacío. ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestro corazón primero tenemos que vaciarlo de ese hombre viejo para poder llenarlo del Espíritu Santo. Y una vez está lleno del Espíritu Santo, cuando nosotros permitimos eso, entonces pedimos que Dios selle ese corazón para que nada externo del mundo entre. Si pueden ver la imagen que puse ahí a mano derecha, para mí, no se verá donde yo aparezco en su pantalla, pero es un niño que apenas puede tener 3, 4 años, trabajando, está ahí dormido, posiblemente hambriento. Para mí es una escena que yo considero pornográfica. Porque en el siglo XXI, que tengamos todavía hambre, niños en las calles, explotados sexualmente, tráfico humano y todo ese tipo de cosas, para mí eso es obsceno. Ya todos los demás pecados que podamos mencionar de televisión, de internet y todo lo que usted y yo sabemos que está ocurriendo, que son cosas malas, que no deben ocurrir, pasan a segundo plano, porque ya hemos dejado de ver al hombre y hemos comenzado a usar el hombre. Por eso es que Pablo insistía y criticaba mucho a todas aquellas iglesias y les decía que donde quiera que él iba, lo que encontraba era un libertinaje. O sea, habíamos tomado la libertad que Dios nos dio y lo convertimos en libertinaje, donde la falta de sensibilidad era obvia, donde la inmoralidad se había multiplicado a tal grado que él encontraba que era escandaloso. Por lo tanto, no hay diferencia entre lo que Pablo encontró hace 2021 años atrás y lo que estamos viviendo hoy. En resumen, les quiero decir lo siguiente: si nosotros no hacemos el trabajo durante Cuaresma, durante toda nuestra vida, si nosotros permitimos que ese hombre viejo permanezca, lo que estamos dándole paso, como dicen ahí en el versículo 27, de otra manera se daría lugar al demonio. Y eso es lo que usted y yo tenemos que evitar: estar preparados y listos para poder recibir a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo, y que nosotros quedemos marcados por siempre para heredar el reino de los cielos. Esto es parte del trabajo que nosotros tenemos que hacer en Cuaresma. Ya básicamente estamos finalizando. Por último, Pablo nos da una esperanza y nos dice: mire, todas las cosas que yo he encontrado, y esto lo hizo ya desde la cárcel, porque él fue arrestado ya en su último viaje, encarcelado en Roma, y fue decapitado, porque fue acusado obviamente por su propia gente y por los romanos. Él dice: mira, esta condición del hombre, aunque nosotros nacemos con esta tendencia al pecado, tenemos que seguir trabajándola y coger ese hombre viejo y transfigurarlo según la imagen de Dios, según la imagen de Jesucristo. Y por eso él siempre presentaba ese modelo de hombre nuevo y nos hablaba de Jesucristo. Hablaba de esa necesidad de tener un arrepentimiento sincero. Por eso es que yo les digo, no solamente se trata de hacer oración y ayuno, tenemos que procurar esos sacramentos, principalmente el sacramento de la penitencia, de confesarnos. Y aunque la iglesia dice que es una vez al año, yo tengo un amigo sacerdote que dice que debería ser semanalmente. Y sabemos lo difícil que es eso. Ahora por la situación de lo que está ocurriendo, es mucho más complicado conseguir un sacerdote que nos dé la confesión. Por eso los invito a que el 11 de abril no falten a la misa de la Divina Misericordia. En esa misa se da un perdón especial y debemos aprovecharlo. Apúntelo en su calendario: 11 de abril, Misa de la Misericordia. Eso ocurre después de Pascua.
Finalmente, ya casi terminando, a los que tengan interés me pueden enviar un correo electrónico antonio.horta@hotmail, o se lo envía a Marta Andino, que es la coordinadora de este evento, y yo le voy a enviar esta página. Aquí lo que tenemos son unas 10, 12 oraciones que usted puede utilizar durante este proceso de Cuaresma. Les puse inclusive el link de YouTube para que simplemente dan un clic y van hasta ahí. Hay oraciones son tan cortas como de 3 minutos, otras duran media hora, 35 minutos, para que lo hagan parte de su rutina y los ayude a poder pasar este tiempo de Cuaresma, de transformación y de conversión. También les voy a incluir la consagración al Divino Corazón de Jesús y María para que estemos protegidos durante todo este proceso. Luego vamos a explicarlo más adelante en otras charlas, no en este retiro cuaresmal, porque eso es un tema diferente, un tema mariano que conlleva mucho más tiempo. Por último, quiero finalizar, o casi finalizando, compartiendo un testimonio, porque es importante, las palabras son buenas y la información, escribir y el contexto de la palabra es bueno, pero cuando vemos milagros, la gente tiende a creer más. Y le estoy incluyendo aquí 2 milagros que ocurrieron en nuestra familia, entre Betsy y yo, justamente en este año. Voy a comenzar primero con el que es más importante para mí, que fue Betsy. Para los que no sabían, y tal vez hay familiares que todavía no lo saben, pues se van a enterar esta noche, pues Betsy fue diagnosticada con cáncer. Y tan pronto ella fue diagnosticada con cáncer, pues obviamente se buscaron las ayudas, pero lo primero que yo hice fue hacer una oración y pedirle a Dios que la sanara. Yo siempre estoy orando por todo el mundo. Y les digo de corazón, yo no pido nada para mí, yo pido por mis hijos, por mi esposa, por mis familiares, por todo, no pido nada para mí, porque ya yo entiendo que tengo todo lo que Dios tenía que darme. Mi cuerpo, mi salud como la tengo, la acepto y esa es mi cruz. Y físicamente, o sea, exteriormente no necesito nada y no me importa nada. Pero le pedí con fe a Dios eso mismo. Y Betsy y yo fuimos a la cita del médico y aquí está ahí, se los puede decir. Estábamos en el lobby, estamos por cruzar la puerta. El piso es blanco, todavía lo recuerdo, la parte del lobby. Y el piso de donde está la oficina de la doctora que atendió a Betsy era como un color cremoso. Y justamente cuando íbamos a cruzar la puerta, yo aguanté a Betsy y le dije, ¿sabes lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer como Pedro, vamos a caminar sobre el agua. Pero como yo no me llamo Pedro, Dios me perdone por lo que voy a decir, yo me llamo Antonio, no nos vamos a hundir en el agua. Ya tú vas a ver que vamos a salir de esto, Dios escuchó mi oración y tú vas a quedar sana. Y efectivamente ahí le estoy poniendo el certificado. Ella pasó por todo su proceso de la quimio y de la radio, y ya se hizo todos sus exámenes y está completamente curada de cáncer. Gloria a Dios que escuchó y que hace milagros todavía para aquellas personas que todavía no creen que Dios hace milagros, pues sí hace muchos milagros. Hace milagros contigo, hace milagros conmigo, unos más pequeños, otros un poquito más grandes. Les digo a todas las personas que están conectadas hoy, los vamos a tener a todos en oración, especialmente a todos aquellos que van a tener operación en los próximos meses. Tengo una amiga que va a tener una operación pronto de corazón y otros compañeros más que tienen otras condiciones, los tenemos a todos en oración. Y mi última experiencia, ve en el centro que hay un corazón y va en mi brazo ahí y vamos a hacer un rosario y yo estaba en la cocina preparando las cosas para ver lo que vamos a cenar y me sentí mal. Yo tenía un coágulo de sangre en la pantorrilla y comencé a sentir un dolor detrás de la rodilla y en el hamstring, la parte posterior. Aparentemente el coágulo empezó a moverse y aparentemente pasó. Yo me mareé, de momento me veo respirando profundamente, la vista se me fue como un poquito oscura y le dije a Betsy, llévame al médico. Fuimos al médico y cuando estoy entrando, justamente eran las 7 de la noche, cuando yo entré estábamos haciendo un rosario por una de nuestras compañeras y fundadoras, Isabel, de Movimiento por un Mundo Mejor. Estábamos celebrando, ¿verdad?, su vida y pidiéndole a Dios que abra las puertas del cielo para ella. Y yo lo único que hice fue hacer el rosario y encomendarme al corazón de Jesús y María. Recuerdo que estaba haciendo esa oración cuando me sacan sangre y de momento sale un chorro de sangre de la cánula esa que me pusieron, que era gigantesca. Y el enfermero me dice, rayo, tú eres un bleeder. Y cuando miramos así que yo veo la camilla, esa fue la figura que se formó en la camilla. Y yo me quedé totalmente sorprendido, pero ¿por qué no se formó un montón de gotas de sangre? ¿Por qué no se formó otra cosa? O sea, ¿por qué un corazón cuando yo estoy rezando el rosario y me estoy consagrando el corazón de Jesús y María? Para que ustedes vean que ese Dios trino que está ahí arriba, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, todavía,
hace milagros. Para finalizar, los voy a dejar con esta canción. Solamente les voy a tomar 3 minutos más, ya son las 8:30. Queremos cumplir con el itinerario como se lo habíamos prometido. Los queremos dejar con esta canción que resume lo que Cuaresma debe ser. Y si nosotros, al final de esta canción, no hemos decidido terminar a los pies de la cruz, tenemos que hacer un análisis profundo de nuestras vidas. Ya no quiero luchar, ya no quiero pelear. Hago a un lado las armas en las que confiaba y te dejo ganar. Me ha vencido tu amor y tu buen corazón. He venido a rendirme a tus pies y decirte, te doy el control. Vengo hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte, por siempre eres tú mi Señor. Hoy te entrego las riendas de mi corazón. Me cansé de pelear y tu amor evitar. Me di cuenta que pierdo si gano esta lucha contra la verdad. Hasta aquí me alcanzó mi obstinada razón. He borrado la raya que me separaba de tu bendición. Vengo hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte, por siempre eres tú mi Señor. Hoy te entrego las riendas. Vengo hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte, por siempre eres tú mi Señor. Hoy te entrego las riendas de mi corazón, de mi corazón, de mi corazón. Empezamos con alguna oración. ¿Alguno de los hermanos que nos acompaña esta noche quisiera dirigirla? Bueno, gracias Señor por estas palabras y por esta enseñanza que has puesto en nuestros corazones y en nuestras mentes a través de Tony, Señor. Gracias por darle la sabiduría para guiarnos. Ayúdanos a ser cada día hombres y mujeres nuevos. Ayúdanos a dejar todo lo que no te complace y todo lo que no te hace feliz. En esta Cuaresma que nosotros podamos reafirmar nuestra fe, que podamos cumplir con los ayunos o sacrificios que te estamos ofreciendo, pero más que solo cumplir con ellos, Señor, que estos nos permitan a nosotros transformarnos y crecer nuestra disciplina en ti. Bendice cada persona que está en este grupo de oración en este momento. Bendice la vida de Tony y de Betsaida. Amén. Amén. Muchas gracias. Que Dios nos bendiga a todos. Amén. 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 Gracias. Muchas gracias. Buenas noches.
Buenas noches. Gracias, buenas noches a todos. Nos vemos el próximo miércoles, no falten. El miércoles Un abrazo. 17 de 17, marzo. perdón, Yo 17 les de voy a marzo. dar un recordatorio, como siempre, y todo el que quieran, pídanle que me envíe entonces el correo para ayudarle también seguimiento. Los espero y avísenle a otro para que también se vean nosotros. Hay que multiplicarlo. Ok. Bye, los quiero. Bye. Buenas noches a todos. Un besote. Bye. Gracias. Jesucristo, hombre divino, todos te vimos pasar y a todos pudiste sanar, Señor.